Jacinta, 10 de marzo de 1910 a 20 de febrero de 1920. Fama de santidad. ¿Qué sentían las personas junto a Jacinta? Es difícil la respuesta porque de ordinario no sé lo que ocurre en el interior de los otros y por eso no conozco sus sentimientos. Puedo, pues, decir solo algo de lo que yo misma sentía y describir alguna manifestación exterior del sentimiento de otras personas. Jacinta, reflejo de Dios. Lo que yo sentía era lo que de ordinario se siente al lado de una persona santa, que en todo parece comunicar a Dios. Jacinta tenía un porte siempre serio, modesto y amable, que parecía reflejar la presencia de Dios en todos sus actos, propio de personas de edad avanzada y de gran virtud. No le vi nunca aquella excesiva ligereza o entusiasmo propio de las niñas por los adornos y los juegos. Esto después de las apariciones, ya que antes era el número 1 de capricho y entusiasmo. No puedo decir que las otras niñas corriesen junto a ella como lo hacían junto a mí. Y esto tal vez porque ella no sabía tantas canciones y tantas historias para enseñarles y entretenerles. O también porque la seriedad de su porte era muy superior a su edad. Si en su presencia una niña o también personas mayores decían alguna cosa o hacían alguna acción menos conveniente, las reprendía diciendo: «No hagáis esto que ofende a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido». Si alguna persona o niña contestaba llamándola beata o santurrona o cosa semejante, lo que ocurría varias veces, ella las miraba con cierta seriedad y sin decir palabra se alejaba. Tal vez fuese este uno de los motivos por los que no gozase de más simpatía. Al estar yo cerca de ella, enseguida se juntaban decenas de niñas, y al marcharme pronto se quedaba sola. Sin embargo, cuando yo estaba en su compañía, se abrazaban a ella con cariño inocente. Gustaban de cantar y jugar con ella. A veces me pedían que fuese a buscarla cuando no estaba, y si les decía que ella no quería venir porque ellas eran malas, prometían ser buenas si ella iba. «Vete a buscarla y dile que vamos a ser buenas si viene». En la enfermedad, cuando a veces la iba a visitar, encontraba fuera en la puerta un buen grupo esperándome para entrar a verla. Parecía que un cierto respeto las retenía. Antes de marcharme, alguna vez le preguntaba: «Jacinta, ¿quieres que diga a alguna que se quede contigo para hacerte compañía?» «Pues sí, pero de esas más chicas que yo». Entonces todas porfiaban diciendo: «Me quedo yo, me quedo yo». Después se entretenía con ellas enseñándoles el Padre Nuestro, el Ave María, a santiguarse, a cantar. Y sobre la cama o sentadas en el suelo, o si estaba levantada en medio de la casa, jugaban a las piedrecitas, sirviéndose para ello de pequeñas manzanas, de castañas, bellotas dulces, higos secos, etc., con que mi tía las obsequiaba para que hiciesen compañía a su hijita. Rezaba con ellas el rosario, les aconsejaba que no cometiesen pecado, para no ofender a Dios nuestro Señor y no ir al infierno. Algunas pasaban allí mañanas y tardes casi enteras. Parecían sentirse felices junto a ella. Pero después de haberse marchado, no se atrevían a volver con esa misma confianza que parece connatural entre niñas. Unas veces iban a buscarme para que entrase con ellas. Otras esperaban junto a la casa en la calle a que mi tía o a la misma Jacinta las llamase o las invitase a entrar. Parecía que ella y su compañía les gustaba, pero se sentían cohibidas por cierta timidez o cierto respeto que las mantenía a cierta distancia. Jacinta, ejemplo de virtudes. Las personas mayores que también la visitaban mostraban admiración por su conducta, siempre igual, paciente, sin la menor queja o exigencia.
En la postura en que la madre la dejaba, así permanecía. Si le preguntaban si estaba mejor, respondía: «Estoy igual» o «Parece que estoy peor. Muchas gracias». Con un aspecto más bien triste, se mantenía en silencio delante del visitante. Las personas se sentaban allí a veces largo rato, al parecer sintiéndose felices. Allí tuvieron lugar minuciosos y fatigosos interrogatorios, y ella, sin mostrar nunca la más mínima impaciencia o aburrimiento, solo me decía después: «Me dolía tanto la cabeza de oír a aquella gente. Ahora que no puedo huir para esconderme, ofrezco más sacrificios de estos a nuestro Señor». Las vecinas a veces iban a coser la ropa a su alcoba y decían: «Voy a trabajar un poco al pie de Jacinta. No sé qué es lo que ella tiene. Se está a gusto a su lado». Llevaban a sus hijitos para que con ellas se entretuvieran jugando y las madres quedaran así más libres para coser. A las preguntas que le hacían respondía con palabras amables pero breves. Si contaban alguna cosa que no le pareciese buena, cortaba enseguida: «No digan eso, que ofenden a Dios nuestro Señor». Si contaban alguna cosa de familia que no fuese buena, les decía: «No dejen cometer pecados a sus hijos, que pueden ir a parar al infierno». Si eran personas mayores, díganles que no hagan eso, que ofenden a Dios nuestro Señor y después pueden condenarse. Las personas venidas de lejos, que por curiosidad o devoción nos visitaban, parecían sentir algo de sobrenatural junto a ella. A veces al venir a mi casa para hablar conmigo decían: «Venimos de hablar con Jacinta y Francisco. Junto a ellos siente uno un no sé qué sobrenatural». A veces hasta querían que yo les explicase de dónde provenía ese sentimiento. Como no sabía, me encogía de hombros y guardaba silencio. No pocas veces oí comentar esto. Un día llegaron a mi casa 2 sacerdotes y un caballero. En cuanto mi madre les abrió la puerta y les mandó sentarse, subí al desván a esconderme. Mi madre, después de haberlos recibido, los dejó solos para llamarme al patio donde acababa de dejarme. Al no encontrarme, pasó cierto tiempo en mi búsqueda. Mientras, los buenos señores iban comentando. «Vamos a ver lo que nos dice esta», decía el caballero. A mí me impresionó la inocencia y sinceridad de Jacinta y de su hermanito. Si ésta no los contradice, voy a creer. No sé lo que sentí junto a los 2 pequeños. Parece que se siente allí algo sobrenatural, agregó uno de los sacerdotes. A mí me hizo bien al alma hablar con ellos. Mi madre no me encontró y los buenos señores tuvieron que resignarse a partir sin hablar conmigo. Mi madre les decía: «A veces se va por allí a jugar con otras muchachas y no hay quien la encuentre». Lo sentimos mucho, pues nos ha encantado mucho hablar con los 2 pequeñitos y queríamos también hablar con la suya. Volveremos en otra ocasión. Un domingo, mis amigas de Moita, María Rosa y Ana Caetano, y María y Ana Brogueira, después de la misa, fueron a pedir a mi madre que me dejase pasar el día con ellas. Obtenido el permiso, me pedían que llevase conmigo a Jacinta y a Francisco. Obtenida la licencia de mi tía, fuimos a Moita. Después de comer, Jacinta empezó a dar cabezadas con sueño. El señor José Alves mandó a una de sus sobrinas a que la acostase en su cama. Al poco tiempo se dormía profundamente. Comenzó a reunirse la gente del lugar a pasar la tarde con nosotros, y en el ansia de estar con ella, pasaron a espiar para ver si ya estaba despierta. Quedaron admiradas al verla dormir un sueño tan profundo, con una sonrisa en los labios, con un aire angelical, las manos juntas, elevadas hacia el cielo. El cuarto se llenó enseguida de curiosos. Todos querían verla, y con dificultad salían unos para dejar entrar a otros. La mujer del señor José Alves y las sobrinas decían: «Esto debe ser un ángel». Y dominadas por un cierto respeto,
permanecieron de rodillas junto a la cama hasta que yo, cerca de las 4:30, la fui a llamar para irnos a rezar el rosario a Cova de Iría e irnos después a casa. Las sobrinas del señor José Alves son las arriba apellidadas Caetano. Jacinta vivía apasionada por el ideal de convertir pecadores a fin de arrebatarlos del suplicio del infierno, cuya pavorosa visión tanto le impresionó. Alguna vez preguntaba: ¿por qué es que Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen ya no pecarían para no ir allá. Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. Qué pena tengo de los pecadores, si yo pudiera mostrarles el infierno. Antes de morir, Nuestra Señora se dignó aparecérsele varias veces. He aquí las palabras de Jacinta en sus últimos días, recogidas por la hermana María Purificación Godiño. Sobre el pecado. Los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de impureza. Han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben andar con la moda. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Se cometen muchos pecados y muy graves en el mundo. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor ni hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor ni son de Dios. Sobre la guerra. La Santísima Virgen dijo que en el mundo habrá muchas guerras y discordias. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Nuestra Señora ya no puede detener el brazo castigador de su Hijo sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se arrepiente, nuestro Señor todavía seguirá perdonando, mas si no se enmienda, vendrá el castigo. Sobre los sacerdotes. Pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos. Los padres solo deben ocuparse de las cosas de la Iglesia y de las almas. Los padres deben ser puros, muy puros. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre desagrada mucho a nuestro Señor. Sobre las virtudes cristianas. No ande rodeada de lujo, huya de las riquezas. Sea amiga de la santa pobreza y del silencio. No hable mal de nadie y huya de quien hable mal. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La confesión es el sacramento de la misericordia. Hay que acercarse a ella con confianza y alegría. Sin confesión no hay salvación. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor. La Madre de Dios quiere más a las almas vírgenes que se unen a ella por el voto de castidad. Los médicos no tienen luces para curar a los enfermos, porque no aman a Dios. Sobre los poderes públicos. Pida mucho por los gobiernos. ¡Ay de los que persiguen la religión de nuestro Señor! Si el gobierno deja en paz a la Iglesia y da libertad a la religión, será bendecido por Dios. Durante la enfermedad, pleuritis purulenta, confió a su prima. Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María. Al despedirse de Lucía, le hace estas recomendaciones. Ya falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias
por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María que Dios confió a ella. Si yo pudiese meter en el corazón de toda la gente la luz que tengo aquí dentro del pecho, que me está abrasando y me hace gustar tanto del corazón de Jesús y del corazón de María, Francisco, 11 de junio de 1908 a 4 de abril de 1919. Francisco era también en este punto un poco diferente. Siempre sonriendo, amable y condescendiente, jugaba con todos los niños indistintamente. No regañaba a nadie. Solo alguna vez se retiraba cuando veía que una cosa no estaba bien. Si se le preguntaba por qué se había ido, respondía: «Porque vosotros no sois buenos», o «porque no quiero jugar más». Durante su enfermedad, los niños entraban y salían de su cuarto con la mayor libertad. Le hablaban desde la ventana de su habitación, le preguntaban si estaba mejor. Si se le preguntaba si quería que algunos niños se quedasen con él para hacerle compañía, decía que no, que prefería estar solo. «Solo me gusta», decía a veces, «que estés aquí tú y además Jacinta». Ante personas mayores que le visitaban, se mantenía en silencio y respondía al que le preguntaba en pocas palabras. Las personas que le visitaban tanto del pueblo como de fuera se sentaban junto a su cama, a veces por largo rato, y decían: «No sé qué tiene Francisco, se siente uno a gusto aquí». Algunas vecinas comentaban un día con mi tía y con mi madre, después de haber estado un buen rato con Francisco en su habitación: «Es un misterio que no se explica. Son niños como los otros, no nos dicen nada, y junto a ellos se siente un no sé qué diferente de los demás. Parece que se siente al entrar en el cuarto de Francisco lo que sentimos al entrar en la iglesia», decía una mujer vecina de mi tía que se llamaba Romana y que manifestaba no creer en los hechos. En ese grupo aún había 3 más. Una era la mujer de Manuel Faustino, otra la de José Marto y otra la de José Silva. No es de admirar que las personas experimentasen estos sentimientos, acostumbrados a encontrar en todos solamente la materialidad de la vida caduca y perecedera. Ahora, la sola vista de estos niños les eleva el pensamiento. A la Madre del Cielo, con la que dicen que se relacionan, hacia la eternidad, a donde les ven tan dispuestos a partir, tan alegres y felices, hacia Dios, al cual dicen que aman más que a los propios padres, y también hacia el infierno, a donde ellos les dicen que irán si continúan pecando. Físicamente son niños como los otros, pero si esa buena gente, tan acostumbrada solo a lo material de la vida, supiese elevar un poco el espíritu, vería sin dificultad que en ellos había algo que los distinguía bastante. Me viene ahora a la memoria otro hecho que tuvo relación con Francisco y voy a contarlo. Entró un día en el cuarto de Francisco una mujer de casa bella, llamada Mariana, que, afligida porque su marido había echado a su hijo de casa, pedía la gracia de la reconciliación del hijo con el padre. Francisco le respondió: «Quédese tranquila, dentro de poco voy al cielo y en cuanto llegue pido esa gracia a Nuestra Señora». No recuerdo bien los días que tardó aún en irse al cielo, pero lo que recuerdo es que en la tarde del día en que Francisco murió, el hijo pidió por segunda vez perdón al padre, ya que se lo había negado una vez, por no querer atenerse a las condiciones impuestas. Se sometió a todo lo que el padre le impuso y se restableció la paz en aquella casa. Visión del demonio. Bastante diferente es el hecho que ahora viene a mi memoria.
Estuvimos cierto día en un lugar llamado La Pedreira, y mientras que las ovejas pastaban, nosotros saltábamos de roca en roca, haciendo eco con la voz, en el fondo de esos grandes barrancos. Francisco, como era su costumbre, se retiró a la cavidad de una roca. Cuando pasó un buen rato, le oímos gritar llamándonos a nosotras y a Nuestra Señora. Asustadas por lo que pudiera haberle pasado, nosotras comenzamos a buscarlo llamándolo. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Pero todavía tardamos mucho tiempo en encontrarlo. Por fin dimos con él, temblando de miedo. Aún estaba de rodillas, conmocionado de tal forma que no había sido capaz de ponerse de pie. ¿Qué tienes? ¿Qué fue? Con la voz medio sofocada por el susto dijo: era uno de aquellos bichos grandes que estaban en el infierno, que está aquí arrojando fuego. No vi nada, ni Jacinta, y por eso me sonreí y le dije: tú no quieres pensar nunca sobre el infierno para no pasar miedo, y ahora eres el primero en tenerlo. Él, cuando Jacinta se mostraba muy impresionada con el recuerdo del infierno, acostumbraba a decirle: no pienses tanto en el infierno, piensa en nuestro Señor y en Nuestra Señora. Yo no pienso en el infierno para así no pasar miedo. Y manifestaba no ser nada miedoso. Iba de noche solo a cualquier lugar oscuro, sin dificultad. Jugaba con los lagartos, las culebras que se encontraba las hacía enrollarse alrededor de un palo. Echaba en las piedras de las cuevas leche de oveja para que la bebiesen. Se metía en dichas guaridas en busca de la cría de las raposas, de conejos, de jinetas. Las palabras del ángel en su tercera aparición, «Consolad a vuestro Dios», hicieron profunda impresión en el alma del pequeño pastorcito. Él trataba solamente de pensar en consolar a nuestro Señor y a la Virgen, que le habían parecido estar tan tristes. Dominado por el sentimiento de la presencia de Dios, recibido en la luz que María comunicó a los videntes en las apariciones, discurría: estábamos ardiendo en aquella luz que es Dios, y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? Esto no lo podemos decir, pero qué pena que Él esté tan triste. Si yo pudiera consolarle. En la enfermedad, confió a su prima: ¿Nuestro Señor aún estará triste? Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuantos sacrificios puedo. La víspera de morir, se confesó y comulgó con los más santos sentimientos. Después de 5 meses de casi continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer viernes, a las 10 de la mañana, murió santamente el Consolador de Jesús. Murió santamente el Consolador de Jesús. Texto de la gran promesa del corazón de María en la aparición de Pontevedra. El día 10 de diciembre de 1925, se le apareció a Sor Lucía la Santísima Virgen, y al lado, suspenso en una nube luminosa, un niño. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano, cercado de espinas. Al mismo tiempo dijo el niño: «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas». Enseguida dijo la Santísima Virgen: «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía meditando en los 15 misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas». El día 15 de febrero de 1926 se le apareció de nuevo el niño Jesús.
Le preguntó si ya había difundido la devoción a su Santísima Madre. Ella le expuso las dificultades que tenía el confesor y que la Madre Superiora estaba dispuesta a propagarla, pero que el confesor había dicho que ella sola nada podía. Jesús respondió: «Es verdad que tu superiora sola nada puede, pero con mi gracia lo puede todo». Presentó a Jesús las dificultades que tenían algunas almas de confesarse en sábado y pidió que fuese válida la confesión de 8 días. Jesús respondió: «Sí, puede ser de muchos días más todavía, con tal que cuando me reciban estén en gracia y tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María». Ella preguntó: «Jesús mío, ¿y las que olviden tener esta intención?». Jesús respondió: «Pueden hacerla en otra confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tuvieran de confesarse». El día 15 de febrero de 1926 andaba yo muy ocupada con mis oficios y ya no me acordaba de aquello casi nada. Y yendo a arrojar un cubo de basura fuera de la propiedad, donde algunos meses atrás había encontrado a un niño, le pregunté en aquella oportunidad si sabía el Ave María, respondiéndome que sí. Le mandé que la dijese para oírla yo, mas como no se resolvía a decirla solo, la dije yo con él 3 veces. Y al fin de las 3 Ave Marías le pedí que la dijese solo. Pero como él se calló, parecía que no era capaz de decirla solo. Le pregunté si sabía cuál era la iglesia de Santa María. Me respondió que sí. Le dije que fuese allí todos los días y que dijese así: «Oh, Madre mía del cielo, dadme a vuestro niño Jesús». Le enseñé esto y entré en casa. Ese día, pues, del 15 de febrero de 1926, volviendo yo allí como de costumbre, encontré un niño que me pareció ser el mismo, y le pregunté entonces: «¿Has pedido el niño Jesús a la Madre del Cielo?». El niño se vuelve hacia mí y dice: «¿Y tú, has propagado por el mundo aquello que la Madre del Cielo te pedía?». Diciendo esto, se transforma en un niño resplandeciente. Conociendo entonces que era Jesús, dije: «Jesús mío, vos sabéis bien lo que mi confesor me dijo en la carta que os leí. Me decía que era necesario que aquella visión se repitiese, que hubiese hechos para que fuese creíble, y que la Madre Superiora sola, para propagar ese hecho, nada podía. Es verdad que la Madre Superiora sola nada puede, pero con mi gracia lo puede todo. Y basta que tu confesor te dé licencia y que tu superiora lo diga para que sea creído, aún sin saberse a quién fue revelado». Pero mi confesor decía en la carta que esta devoción no hacía falta en el mundo, porque ya había muchas almas que os recibían en los primeros sábados en honra de Nuestra Señora y de los 15 misterios del Rosario. Es cierto, hija mía, que muchas almas los comienzan, pero pocas los acaban. Y las que los terminan es con el fin de recibir las gracias que a eso están prometidas. Pero me agradan más las que hagan los 5 primeros sábados con fervor y con el fin de desagraviar el corazón de tu Madre del Cielo, que aquellas que hagan los 15 tibios e indiferentes. Que hagan los 15 tibios e indiferentes.